Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángelo David Mazano Flores. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Escuela de Derecho, sede Turmero. Voy a realizar una exposición sobre lo que son los conflictos laborales. Dicha exposición fue enviada por el profesor abogado Jesús Porras. Ok, para dar una introducción a lo que son los conflictos y las controversias, debemos saber que son inherentes en todas las relaciones laborables. Esto surge esencialmente cuando el proceso de negociación colectiva alcanza un nivel de ruptura. Esta ruptura llega a tal nivel de que de no existir una solución oportuna, se llevaría al proceso de desarrollo como la huelga. Ok, continuamos para definir lo que son los conflictos laborables, su basamento legal y la mediación mediante la solución pacífica previa al conflicto. Tenemos el conflicto laboral, que es aquel que se ejecuta en todas las entidades laborables. ¿Mediante quién? Mediante los trabajadores que laboran en esta. Estas se realizan mediante tres factores, que serían, por ejemplo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas. Esto ya si no se cumple con algo plasmado en el contrato colectivo vigente. Tenemos también para modificar las condiciones laborables. Esto es cuando no se está realizando un trabajo mediante unas condiciones laborables pertinentes por la ley. Y tenemos para oponerse a que se adopten medidas que afecten a los trabajadores o trabajadoras. El basamento legal se encuentra tipificado los conflictos laborales en el capítulo 3 del conflicto colectivo de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, en los artículos desde el 472 hasta el 482 de la ley antes mencionada. Para hablar lo que es la mediación para resolución pacífica previa al conflicto, esto se encuentra establecido en el artículo 473 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras y establece lo siguiente: que los funcionarios y funcionarias del trabajo procurarán la solución armoniosa del conflicto y diferencias que surjan entre el patrono o patrona y trabajadores y trabajadoras, aun antes de que éstas revisitan carácter conflictivo, por hecho público o por la presentación del pliego correspondiente, sin que ello pueda ser alegado para negar su admisión. En este artículo establece que los sindicatos o las organizaciones sindicales son las que llevarán a cabo los procedimientos establecidos con mira a las soluciones de las diferencias para evitar un conflicto laboral. Ok, continuamos, hablaremos sobre lo que son las negociaciones previas y en los casos de notificación a la Procuraduría General, cuando aplica. Para hablar sobre lo que son las negociaciones previas, debemos hablar sobre lo que establece el artículo 474 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras y establece que al tener conocimiento de que está planteada o por plantearse una diferencia de naturaleza colectiva, el inspector del trabajo procurará abrir una etapa leve de negociaciones entre el patrón o la patrona. ¿Qué quiere decir esto? Que el inspector del trabajo interferirá para realizar una negociación y las organizaciones sindicales respectivas y podrá participar personalmente o por medio de un representante para interesarse en armonizar sus puntos de vista e intereses. ¿Qué quiere decir este artículo? Que un inspector del trabajo tratará de realizar lo que es él interferirá para armonizar los conflictos laborales entre el patrón o la patrona y la organización sindical. Claro está, establece que en ningún momento podrá acortarse el derecho de las organizaciones sindicales de presentar el pliego de peticiones cuando lo juzgue conveniente. Y para hablar sobre los casos de notificación a la Procuraduría General, establece en el artículo 475 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras que cuando se plantea un conflicto colectivo relacionado con un servicio público, oígase bien, relacionado con un servicio público u organismo dependiente del Estado, solamente aplica para estos casos. El inspector o inspectora del trabajo notificará de inmediato a la Procuraduría General de la República, a la estatal o a la sindicatura, a la sindicatura municipal según se trate de este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que esta notificación aplica única y exclusivamente cuando esté relacionado con un servicio público u organismo dependiente del Estado. Ok, continuamos hablando sobre lo que es las causas de un pliego conflictivo. Esto se encuentra establecido en el artículo 476 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras y establece que el procedimiento conflictivo comenzará con la presentación ante la Inspectoría del Trabajo de un pliego de peticiones, en el cual la organización sindical expondrá sus planteamientos.
Claro está que para su admisión deberá cumplir con algunas de las siguientes condiciones a mencionar. ¿Cuáles son las condiciones para que la Inspectoría del Trabajo acepte o admita el pliego conflictivo? Sería que el patrón o la patrona haya dejado de asistir a la negociación de la convención colectiva debidamente convocada, que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo establecido sin que se haya logrado acuerdo entre las partes, es decir, que mientras que no se hayan llegado a acuerdos en esa negociación, que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo en reunión normativa laboral establecidos y los representantes de los trabajadores y trabajadoras hayan rechazado la posibilidad de un arbitraje, que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente y los pactados en las convenciones colectivas que se tengan suscritas, y cuando el patrono o patrona haya cumplido los acuerdos derivados de la negociación recientes de un pliego de peticiones. Estas son las condiciones o por lo que debe cumplir el pliego del conflicto laboral para poder ser admitido en el Ministerio del Trabajo. Continuando, hablaremos sobre lo que es la prohibición de nuevos planteamientos, la notificación al patrono del pliego y los conflictos de varias entidades de trabajo. La prohibición de nuevos planteamientos. Una vez presentado el pliego de peticiones contentivo con uno o más planteamientos durante la discusión y del mismo, tiene prohibido la organización sindical realizar otro nuevo planteamiento. Esto se encuentra establecido en el artículo 477 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Tenemos que lo que es la notificación del pliego. Dentro de las 24 horas después de haber recibido el pliego de peticiones, el inspector o inspectora del trabajo deberá realizar, enviará una copia al patrono o patrona de la entidad laboral respectiva, según lo establece en el artículo 478 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Y para hablar sobre lo que es el conflicto de varias entidades de trabajo. Cuando se plantea un conflicto colectivo de trabajo en diversas entidades de trabajo que forman parte de una misma rama, llámese actividad económica, agrícola, industrial, comercial o de servicios, podrá tramitarse un solo servicio y acordarse la designación de una sola junta de conciliación. Esto lo establece el artículo 481 de la Ley Orgánica del Trabajador, de los Trabajadores y Trabajadoras. Ok, continuando, hablaremos de lo que es la huelga. La huelga. Una huelga laboral es una acción colectiva emprendida por un grupo de trabajadores que consiste en la cesación temporal de la prestación de trabajo. Es decir, que los trabajadores se ponen de acuerdo para no realizar lo que le ha sido encomendado. Tenemos el basamiento legal. Se encuentra tipificado en el capítulo 3 del conflicto colectivo, sección tercera de la huelga, artículo 486 al 492 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. El artículo 486 establece lo siguiente, que se entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores y trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto colectivo de trabajo. Se permitirá la presencia colectiva de trabajadores y trabajadoras en las inmediaciones del lugar de trabajo, una vez declarada la huelga. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende por huelga la suspensión colectiva, o sea, no van a realizar las labores a las cuales han sido encomendadas, pero sí se tienen que mantener presentes, deben estar presentes el personal que se encuentra laborando en la organización para demostrar que están en huelga. Tenemos su base constitucional. La base constitucional se encuentra establecida en el artículo 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece lo siguiente, que todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga dentro de las condiciones que establezca la ley. Ok, continuamos, hablaremos de lo que son los requisitos de la huelga y los servicios mínimos indispensables. Los requisitos de la huelga son los siguientes, que haya sido presentado el pliego de peticiones conforme a la ley, es decir, que ya haya sido admitido por la Inspectoría del Trabajo. Tenemos que hayan sido fijados los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no serán afectados por la paralización de las labores. Tercero, que hayan transcurrido al menos 120 horas desde el momento de la admisión del pliego de peticiones. Esto se encuentra establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Para explicar lo que son los servicios mínimos indispensables, esto se encuentra establecido en el artículo 483 de la ley antes mencionada y establece lo siguiente, que se consideran servicios mínimos indispensables
de mantenimiento y de seguridad, aquellos que sean necesarios para la conservación y mantenimiento de maquinarias, cuya paralización perjudique la reanudación ulterior del trabajo o los exponga a graves deterioros, y los necesarios para la seguridad y conservación de los lugares de trabajo. Los servicios mínimos indispensables, ¿cuáles son entonces? Lo que es el pago de la vigilancia y el pago lo que es la parte mecánica, la parte de mantenimiento de la empresa para evitar que se dañen las maquinarias. Ok, continuamos, hablaremos de lo que es la producción de bienes y servicios indispensables y la protección del derecho de huelga. Establece el artículo 484 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras que se considera esencial la producción de bienes y servicios cuya paralización cause daños a la población. Es decir, que el reglamento de esta ley establecerá la producción de bienes y servicios considerados esenciales no susceptibles de interrupción. La ley establecerá, dependiendo de qué realice, qué produzca la empresa o el servicio que preste, su producción, ya que son indispensables. Y tenemos la protección al derecho de huelga. La protección al derecho de huelga está establecida en el artículo 489 de la ley antes mencionada, que establece que el tiempo de servicio de un trabajador o de una trabajadora no se podrá considerar interrumpido por su ausencia al trabajo con motivo de la huelga en un conflicto colectivo. La entidad de trabajo o entidades de trabajo donde se desarrolle una huelga no podrán contratar a trabajadores ni a trabajadoras, ni trasladar a trabajadores o a trabajadoras desde otros centros de trabajo para realizar las labores de los que se encuentran participando en la huelga. Es decir, que debe haber paralización total de la huelga. Ok, en este punto hablaremos de lo que es el arbitraje obligatorio que se encuentra establecido en el artículo 492 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, que establece que en caso de huelga que por su extensión, duración o por otras circunstancias graves que pongan en peligro inmediato la vida o la seguridad de una población o de una parte de ella. Aun cuando la Junta de Conciliación no haya concluido sus labores, el ministro o la ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo, mediante una resolución motivada, dará por terminado el procedimiento de conflicto y por tanto la huelga se someterá a un conflicto arbitraje. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando se ve afectado cierta población o la vida de algunas personas por la ausencia del producto o del servicio que preste la organización que se encuentra en huelga, participará el ministro encargado en ese momento y dará una resolución que dará por terminado el conflicto. Tenemos la solución legal mediante los conflictos colectivos. Tenemos el basamento legal, que es el artículo 480 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, que establece los requisitos fundamentales para formalizar el acuerdo y para la conformación de la Junta de Conciliación. Y tenemos lo que es la conciliación, que es el acuerdo entre las dos posturas que estuvieron encontradas en el pasado. Debe considerarse que las relaciones interpersonales que se deriven de la convivencia social pueden llegar a acarrear conflictos en numerosas oportunidades. Ok, en este punto hablaremos de lo que es la Junta de Arbitraje y las atribuciones de dicha Junta. La Junta de Arbitraje es aquella conformada por tres miembros, de los cuales son escogidos de la siguiente manera. Unos son escogidos por los patrones o la patrona, otros son escogidos por los trabajadores y trabajadoras, y el tercero es escogido por un acuerdo mutuo entre los trabajadores y trabajadoras, que serían los representantes del conflicto colectivo, y los patrones o patronas. Tenemos, los integrantes de la Junta de Arbitraje no podrán ser personas directamente relacionadas con el conflicto laboral. Tenemos, la postulación se acompañará de una declaración presentada por los candidatos y candidatas que aceptan el cargo. En caso de ser elogiados, los mismos se hará de no haber acuerdo en la designación de un tercer árbitro. Todo esto se encuentra sustentado, establecido en el artículo 493 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. ¿Y cuáles son las atribuciones de la Junta? Las atribuciones son, en el artículo 495, los integrantes de la Junta de Arbitraje tendrán un carácter de árbitros y la Junta de Arbitraje tendrán la misma facultad de investigación que un tribunal ordinario.